Jorge Lazo, neurólogo del Hospital del Trabajador, quien nos va a contar de los efectos de la salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Rodolfo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo está usted ahí en su despacho? Ya sí. Bueno, estamos Sí, en horario de trabajo, así que. sí. A ver, un poco para Doctor, entender, bueno, son varios este conceptos cambio de de analizar. horario, ¿qué significa para nuestro cuerpo? Para uno es cambiar, descansar un poco más, dormir más. El sol amanece o sale más temprano, el luz día más temprano. ¿Cómo se va midiendo esto y qué efectos tiene en lo concreto el cambio de hora para el reloj biológico? A ver, lo que hay que entender primero es que nosotros tenemos, por estar en la altura en que estamos, variaciones de lo que es la luminosidad entre verano e invierno. Ya, esa es una condición que va a ser así. Eso no cambia en Ecuador, Colombia, ellos están en la línea ecuatorial. Entonces esta variación se ve en los países más extremos, Canadá, Chile y todos los que están alrededor del mundo. Por un lado. Por otro lado, el cambio de hora que viene este fin de semana nos va a hacer ganar una hora, es decir, vamos a tener una hora más de descanso. Y eso por un lado es beneficioso, pero lo importante es que hay que adaptarse el día a día, es decir, ya tenemos que cambiar el horario y por ende la noche del domingo, la noche del lunes tenemos que dormir con el horario que está acomodado. No perjudica mucho en el cambio de la hora en este momento, porque nosotros no perdemos una hora, lo que pasa con el otro cambio que va a ser de invierno a verano, que siempre retrocedemos una hora. Pero lo importante aquí no es solo el cambio de hora, sino que hoy día la sociedad tiene un concepto erróneo de lo que es el descanso, ¿ya? Con el tema de la luz, que ya fue el milagro para muchos en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, tenemos problemas serios porque ahora no hay diferencia entre luz, día, descanso, no descanso. Tenemos televisión 24/7, tenemos celulares 24/7. Entonces se sabe que la sociedad actual duerme una hora y media menos que a comienzo del siglo pasado. Pues ya no tenemos dormitorios, tenemos salas de entretención. ¿Ya? Entonces hay un concepto que hay que entenderla, hay que cuidar la salud del dormir. Es lo que nosotros pregonamos en la unidad de sueño del Hospital de Trabajadores. O sea, nosotros ahí lo que siempre vemos son pacientes que tienen enfermedades del sueño, pero a su vez cuando uno pregunta, es impresionante como que no le dan el respeto que tiene el descanso. Entonces, aquí lo que hay que pensar es que este cambio, por un lado, uno tiene que adaptarse en la semana siguiente, es decir, modificar al horario que tiene que ser en la noche, pero es mantener el cuidado del dormir, que es el momento en que nosotros descansamos. Ya nosotros, el ser humano como tal es como una batería recargable, recargamos al dormir. Y si no dormimos lo suficiente o de buena calidad, vamos a tener con repercusión al día siguiente. Claro, es muy importante lo que usted señala, doctor, el no dormir bien o no dormir la cantidad de horas adecuada. Lo normal a principios de siglo sería 8 horas, hoy día pueden ser 7, 6. Pero ¿cómo influye el no dormir bien? ¿En qué se manifiesta en el día? Primero hay que entender que como nosotros tenemos que recargarnos, ¿ya? Cada humano tiene su ritmo biológico, ¿ya? Cuando uno habla del promedio, el promedio de sueño de 8 horas es un promedio, pero cuando uno ve el promedio en las curvas, uno habla de más o menos 6 horas a 10 horas. Pero hay gente que es dormidora corta, que duerme menos de 6 horas, y hay otros que son dormidores largos, que son más de 10 horas, que son en el fondo los extremos del promedio de la población. Primero es respetar lo que uno necesita para dormir, ¿ya? Es decir, si yo desde chico necesito dormir 8 horas y estoy durmiendo 6 porque estoy terminando la serie que es muy buena y que me tiene muy entretenido, terminamos con un concepto de no descanso, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa al día siguiente? Lo primero es la sensación de sueño en el día. Es decir, necesito tomar café, necesito tomar un estimulante porque me siento y cabeceo, por un lado. Por otro lado, es el rendimiento, es decir, si tengo que hacer una planilla Excel en mi trabajo, probablemente me equivoque, ¿ya? ¿Por qué? Porque como mis neuronas no descansaron, tengo chance de equivocarme, ¿ya? Y hay estudios súper claros con respecto de accidentabilidad, por ejemplo, en
carreteras, que es muy simple medir en carreteras. Es el horario en que hubo el accidente y el periodo del año en que se dio. Entonces uno sabe que los accidentes en la carretera tienen horarios específicos que son al horario de mediodía, entre las 12 y 4 de la tarde, y en la madrugada, que es entre 4 y 8 de la mañana. ¿Pero por qué en esos horarios? Porque ahí en el fondo están las hormonas del dormir y las hormonas del despertar están en su momento máximo. Entonces, si la persona no descansa bien y le pasa varias veces a la semana, termina como una sensación de cansancio permanente, ¿ya? Como le digo, no hay un respeto a lo que es el horario del dormir y mucha gente cree que, no sé, está estresada, está deprimida, pero no se da cuenta que muchas veces son los malos hábitos de sueño. Estamos hablando de una condición crónica, no estamos hablando que sea un momento, sino que muchos adolescentes universitarios pasan haciendo actividades hasta horas muy altas de la madrugada, que no necesariamente son estudios, y al día siguiente están funcionando mal. En el fondo se distraen, no se concentra bien, tiene mayor riesgo de error, ¿ya? Y si la persona maneja vehículo, tiene riesgo de hacer un accidente de vehículo. Claro, ahí estamos hablando también de los trastornos del sueño, que es casi una enfermedad o un se convierte en trastornos crónicos. Doctor, pero quisiera volver sobre el tema del cambio de horario. Ustedes como especialista, y lo he escuchado en otros especialistas también, en otros facultativos, lo ideal sería tener un solo horario durante el año, que se mantuviera para no tener esta situación de acostumbramiento. A ver, como mencionamos, o sea, lo que hacen las leyes son los que tienen la información para generar los reglamentos y hacen los cambios, ¿ya? Aquí hay una variable que tiene que ver con la luz, y eso es real. Eso pasa acá en Chile, en Argentina, en Uruguay. Pasa lo mismo. Es decir, tenemos una variación de la luz, y eso por el movimiento de traslación de la Tierra. O sea, aquí nos toque o no nos toque, va a ser así. Entonces, los cambios del horario de sueño en aspectos de luminosidad sí ayudan, ¿ya? Es una hora de cambio, tampoco es un extremo de que estamos perdiendo muchas horas, es una hora de cambio, de tal manera que la adaptación del humano generalmente es una semana, o sea, no es tan grave, ¿ya? Ahora, si yo tengo un desorden de sueño permanente porque soy así, me empeoro más cuando me cambian la hora y no me adapto. Entonces, aquí la adaptación peor es cuando viene en el cambio de invierno a verano, porque ahí uno pierde en efecto una hora, y eso sí, hay muchos estudios que demuestran que hay la repercusión en la semana existe. Es decir, la adaptación debe ser adecuada, tenemos que regular los hábitos de sueño, sacar los televisores de las habitaciones, pensar que el dormir es una necesidad, no una obligación, que el cuerpo se regenera, nuestras hormonas cambian, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, todo cambia en el momento del dormir. Claro. Doctor, lo voy a aprovechar aquí para varias consultas, ¿no? A propósito de los trastornos del sueño, pero que tienen relación principalmente con causas más profundas, que tienen que ver a veces con problemas físicos y emocionales. Está el estrés de por medio, están los problemas en general de la vida cotidiana, que a uno le cuesta conciliar el sueño. ¿Cómo uno mejora lo que se denomina la higiene del sueño? ¿Cómo mejoramos esa condición para poder entrar en un sueño profundo tempranamente? Claro, a ver, yo estoy en el fondo de que la repercusión principal de estrés o trastornos del ánimo o variaciones de la angustia de una persona, pues va a producir principalmente insomnio, ¿ya? El insomnio es disminución de las horas de sueño, repercutiendo al día siguiente con la sensación de mayor cansancio y cambios del ánimo. Entonces, cuando uno tiene una condición, por ejemplo, como insomnio, lo más importante es reconocer que no es una enfermedad, sino que es una condición que tiene un origen. Y si el origen, no sé, puede ser una depresión o un cuadro de estrés, uno debe tratar esa base para mejorar el dormir. Pero si uno hace las recomendaciones de higiene del sueño, es decir, respetar las horas que yo necesito, a qué horas me acuesto, a qué horas me despierto, no consumir estimulantes al horario de dormir. Pero ¿cuáles son los estimulantes que la gente consume y desconoce?
Nosotros tenemos la cafeína como el principal estimulante que es socialmente permitido, pero la cafeína está en el café, en el té, en el chocolate, en las bebidas de tipo cola, en la guaraná y en el mate. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno pregunta al paciente, ¿toma café en la noche? Y dicen, no, pero tomo té. Estamos hablando de que está consumiendo lo mismo. La cafeína como tal dura más o menos 4 o 5 horas. Entonces, si yo tomo un té cargado, dulce, rico a las 8 de la noche, no duermo porque estoy activo, ¿ya? Esa es una recomendación. La otra recomendación es no comer pesado en la noche. Es decir, Claro. Si yo tengo una comida copiosa, probablemente el descanso va a ser inadecuado porque en el fondo el cuerpo va a estar digiriendo alimentos pesados, ¿ya? Hacer actividad física, pero 2 o 3 horas antes de dormir, porque cuando uno hace actividad física, la adrenalina se mantiene por varias horas. Entonces, si yo hago actividad física a las 12 de la noche, bueno, me voy a ir durmiendo a las 3 de la mañana, ¿ya? Como respetamos la hora del dormir, el despertar debe mantenerse incluso los fines de semana. Cuando hablamos de la luminosidad, no se olviden, la hormona del dormir, que es la melatonina, se bloquea con la luz. Y la luz estamos hablando de pantallas, ¿ya? Estamos hablando de televisores, computadores, celulares, que hacen que esta luz y luminosidad produzcan bloqueo. Entonces, si me pongo a revisar los chats a las 12 de la noche, lo más probable es que el pic de la melatonina va a retardarse en aparecer y por ende voy a tener una condición de menor deseo del dormir. Entonces aquí estamos hablando de alejar las pantallas, desaparecer los televisores de mega pulgadas, porque en el fondo es una luz que me va a bloquear el dormir y me voy a quejar de que no duermo. Exactamente. Muy completo, doctor, este informe, esta conversación que tiene que ver con el cambio de hora, pero que tiene que ver finalmente con los trastornos del sueño, cómo dormimos mejor y la importancia que tiene el dormir. El cuerpo humano no resiste no dormir, nos enfermaríamos, lógicamente. Ahora, obviamente hay personas que tienen más resistencia para dormir menos y otros duermen más, eso es verdad, y es un tema, como usted ha dicho, que es biológico. Le agradezco mucho este contacto, Jorge Lazo, neurólogo, Hospital del Trabajador, que nos ha acompañado en Hora de Noticia Matinal. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por escucharme. Y hay un dato anecdótico. Adelante. El récord Guinness de no dormir, es decir, cuando un humano decidió no dormir, ¿ya? Fueron como 11 días y medio. Y después de eso ya no toleró y durmió. Uno pensaría que va a dormir 10 días y durmió 12 horas y se despertó como tú. Para que entendamos que el descanso es muy importante porque muchas veces cuando ha habido huelgas de hambre, ahí la gente se muere al mes. Exactamente. Así que muchas gracias y nosotros lo estaremos muy atentos en atenderlo en la unidad de sueño del Hospital del Trabajador y que estén muy bien. Bien, doctor, muchas gracias. Muy buenos días. Y no se olvide que mañana